Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos y por esperarnos. Estamos empezando un poquito tarde, así que vamos a hacer rápidamente la introducción. Me presento, yo soy Adrián Arévalo, soy parte de la Escuela de Género y Desarrollo y hoy estoy muy feliz de poder acompañarlos. Lastimosamente, nuestra directora, la directora Daniela Cabrera, no va a estar con nosotros, pero nosotros vamos a continuar aprendiendo juntos un martes más. Bueno, rápidamente para aquellas personas que recién están conociendo la Escuela de Género y Desarrollo, este es nuestro tercer año ya como Escuela de Género y Desarrollo y estoy muy feliz nuevamente de poder ser parte y conducir este taller denominado ovario poliquístico. Nuevamente, para aquellas personas que no conocen o no saben de qué se trata la Escuela de Género y Desarrollo, pues es un espacio para aquellas personas, tanto hombres como mujeres, puedan fortalecer sus objetivos de informar y orientar más que todo a todos nosotros para que fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos de los profesionales con destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar a este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Juntos hemos aprendido en 178 talleres con la participación de más de 125.000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, Bolivia, como también del extranjero. Gracias por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy bien, después de esta pequeña introducción para aquellas personas que recién se están conectando y nos están acompañando, agradecerles nuevamente por estar con nosotros un martes más y también agradecer a nuestra directora Daniela Cabrera que por motivos de trabajo no se encuentra con nosotros, pero gracias a ella por permitirnos que este espacio sea un espacio de aprendizaje y enseñanza. Y obviamente no vamos a dejar de agradecer a nuestro promotor Samuel Doria Medina, que también gracias a él es que la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares. Hoy, en nuestro taller número 179 de la Escuela de Género y Desarrollo, denominado Ovario Poliquístico, vamos a darle la bienvenida a nuestro expositor, que nos acompaña un especialista en el área, el doctor Emir Alba Lizarazu, que ya se encuentra con nosotros. Hablaremos un poquito más sobre el doctor, pues él es médico cirujano de la Universidad Mayor de San Simón, tiene una especialidad en ginecología y obstetricia de la Caja Nacional de Salud, es ginecólogo obstetra de la Caja de Salud Cordes, también presidente de la Sociedad Científica de Ginecología y Obstetricia de la filial Quillacollo. Y por último, fue ex vicepresidente del Colegio Médico de Cochabamba. Recordemos que tenemos 45 minutos de exposición con el doctor Emir Alba y 45 minutos aproximadamente de preguntas para que aquellas personas que desean pues resolver alguna de sus dudas. Comenzando ya con este taller nuevamente, muy bienvenidos a todos. Ya nuestro expositor se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo y un abrazo de nuestra directora Daniela Cabrera, que lastimosamente no se encuentra con nosotros. Muy buenas noches y gracias. Les agradezco muy infinitamente la invitación de la señora Daniela Cabrera, directora de Escuela de Género y Desarrollo. No, para mí es un grato honor la invitación, pues a sus órdenes de la escuela. Muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a usted, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Ahora sí podemos iniciar con la exposición. No sé si puede compartirnos las diapositivas que tienen preparadas para que podamos comenzar y así el taller es todo de usted. No sé si se ve la pantalla. Sí, sí, doctor, se ve muy Perfecto, bien la pantalla. perfecto. Bueno, para empezar hablando de síndrome de ovario poliquístico, tenemos que tener algunas presentaciones previas.
Uno, por ejemplo, el ovario poliquístico o el síndrome de ovario poliquístico tiene una connotación en la mujer bastante fuerte, porque esta nos puede dar mucha sintomatología, nos puede dar muchas alteraciones en el ciclo menstrual, irregular menstrual, nos puede dar quistes, nos puede dar tumores de tipo benigno generalmente. Entonces, antes de empezar, tenemos que hacer algunas apreciaciones, ¿no? Primero, el síndrome de ovario poliquístico es una condición endocrina común que afectan a las mujeres en edad reproductiva, más o menos a un 30-40%. Esta alteración endocrina o también hormonal, esta se va a caracterizar por desequilibrios hormonales que pueden provocar una variedad de síntomas y problemas de salud en la mujer. Pero antes de hablar un poquito de lo que es el ovario poliquístico, tenemos que saber la anatomía. Fíjense que las alteraciones menstruales no se dan solamente en el ovario, se van a dar también, van a iniciarse este efecto a nivel cerebral, a nivel neuronal. Fíjense que se va a encontrar aquí un pequeño espacio que se llama hipotálamo, donde van a empezar a secretar las primeras sustancias o las primeras hormonas que van a llegar a la hipófisis. De este pequeño órgano que se encuentra en la base del cráneo, fíjense, va a producir las hormonas, todas estas hormonas que van a discurrir, fíjense, de la adenohipófisis, hipotálamo, adenohipófisis, y van a ir a actuar a diferentes órganos, en este caso al ovario. Del ovario van a salir sustancias, los estrógenos, el LH, FSH, etcétera, hormona luteinizante, folículo estimulante, que van a inducir el proceso de la ovulación. Fíjense que este sistema hipofisiario gonadal, que así se llama, va a afectar no solamente al ovario, lo que va a producir el ovario, que son el estradiol, los estrógenos, va a afectar a las trompas, va a afectar al útero, va a afectar asimismo a la glándula mamaria, ¿no? Cuando hay esta alteración, nos va a producir diferentes desfases. Uno es la irregularidad menstrual y secundariamente nos puede llevar a algunas alteraciones de tipo relacionados con la fertilidad. Fíjense, la frecuencia, ¿no? Es la endocrinopatía, es decir, la alteración endocrina más frecuente en la mujer en la edad fértil, ¿ya? Si bien puede alcanzar a nivel mundial alrededor de 4 al 12%, no es más que en algunas poblaciones pueden llegar, como les dije, hasta el 30% inclusive. Hay algunas características que nos van a llevar a decir que es un ovario poliquístico. Uno de estos es el hiperandrogenismo. Eh, ¿qué es el hiperandrogenismo? Va a ser el aumento de las hormonas de tipo masculino en la mujer, que estas se van a producir a nivel de este sistema que les decía del sistema neuronal que va a afectar al ovario. Esto van a variar según el grupo étnico, según la característica, pero en general es muy poco esta diferenciación. Pero al parecer, el síndrome de ovario poliquístico, como les dije, tiene su frecuencia, pues, de todas las razas y nacionalidades. Algunos dicen más a nivel latino, pero no tanto es así. Fíjense, tenemos que tomar algunas características. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que ver es que va a reunir algunos criterios. En criterio general es oligoovulación, anovulación o ambas, hiperandrogenismo, ovario poliquístico en la ecografía. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, una de las características que ya se ha adoptado en el año 2003 va a comprender que va a haber oligoanovulación o anovulación, es decir, que no va a ovular o va a ovular en poca cantidad. Es decir, va a tener periodos espaciados de 30, 45, 60 o 90 días. Es decir, van a tener menstruaciones escasas. Nos va a dar una otra característica, signos clínicos y o bioquímicos de hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo se relaciona generalmente en la mujer en el aumento del vello en el pecho, aumento de los vellos en los genitales, a nivel de la barbilla, a nivel de las patillas. Y otra característica que nos va a hacer llevar también es la alopecia, es decir, disminución
de los folículos pilosos a nivel del cuero cabelludo, llamaremos tipo masculino. Y otra característica, los ovarios poliquísticos, es decir, múltiples quistes en los ovarios. Fíjense, esto es una ecografía donde nos va a mostrar como una especie de collar de cuentas, donde nos van a marcar varios folículos. Fíjense, es apenas un pleno corte donde vamos a tener más de 10 folículos, ya más de 10 quistes o microquistes que van a eclosionar y van a permanecer. Estos quistes van a formar su propio microclima, que a la vez va a producir la alteración del ciclo menstrual. Como concepto y definición, tenemos que el síndrome de ovario poliquístico se produce cuando los ovarios producen cantidades anormales de hormonas masculinas, es decir, tipo androgénicos, que nos van a dar características, como les dije hace un momento, barbilla, aumento de la barbilla, patillas, velo en el pecho, aumento del vello púbico de tipo masculino. Esto puede provocar la formación de quistes en los ovarios. No solamente los microquistes que les decía, estos quistes pueden crecer y aumentar y llegar a quistes de gran tamaño. Estos quistes van a afectar en la ovulación y por ende nos puede llevar a problemas de fertilidad. No tenemos una causa exacta que nos determine por qué se produce una alteración o aparición de estos quistes. Hay varios conceptos que podemos denotar, ¿no? Uno de esta parte es de base genética, es decir, multifactorial, poligenética, es decir, que hay muchos factores que están incluidos en el sistema hereditario en las personas. Como les decía, hay una relación familiar demostrada, a mayor frecuencia entre las pacientes y sus hermanas, es decir, alrededor de 30 a 66% que se relacionan entre hermanas van a tener este ovario poliquístico, ¿no? Y obviamente en una relación de pacientes entre madres e hijas, que va a llegar inclusive hasta el 52%. La identificación de estos genes están vinculados con el síndrome de ovario poliquístico, tiene un gran beneficio. O sea, hay que encontrar, hay que tratar de buscar y encontrar. Pero esto nos puede llevar a un mejoramiento en el diagnóstico y en el tratamiento. Pero en este momento nos estamos tratando de vincular en relación a, a las características clínicas, a la ovulación, a los microquistes. Y también les voy a mostrar otra característica que nos va a dar las características clínicas de los ovarios poliquísticos. Se ha visto que hay algunos receptores en este proceso que nos van a dar una característica de identificación para esta patología. Fíjense, en el ovario poliquístico va a haber alteraciones en los sistemas, tanto el sistema que va a llegar al ovario. Fíjense, se va a producir en el hipotálamo, como les dije, esto es a nivel neuronal. Esto va a estimular una hormona que va a llevar una orden hacia la hipófisis, ese órgano que les mostré al inicio que se encuentra en la base del cráneo, ¿ya? Esto va a aumentar la elevación de hormonas que van a estimular el crecimiento tanto de la hormona que va a crecer los óvulos, como la que va a producir la liberación de estos. Estos van a ir a afectar directamente al ovario. ¿Listo? Estos pueden detectar en el ovario, pueden hacer la producción de diferentes sustancias. Uno, por ejemplo, aumento de los andrógenos, estas hormonas que se van a llevar, que se van a caracterizar en relación a la característica de hormonas de tipo masculino. Estas hormonas van a afectar al tejido adiposo, van a afectar a la piel, van a afectar al útero. Y otra cosa que también puede afectar en la función de otras hormonas, es decir, la resistencia a la insulina también puede afectar a la función del ovario. Esto nos va a llevar a qué? Por ejemplo, en la piel nos va a llevar a hirsutismo. ¿Qué sería el hirsutismo? Aumento del vello en las mujeres. Acné. ¿Qué es la acantosis nigricans? Es un aumento o la característica de una coloración, por ejemplo, en pacientes que tienen grado de obesidad y algún grado de obesidad, que va a aumentar una coloración a nivel de los pliegues, por ejemplo, en el pliegue de la nuca, en el pliegue del cuello,
nos va a dar una característica de oscurecimiento, ya que nos va a inducir a que puede estar concomitantemente teniendo una resistencia insulínica. Como no va a haber ovulación, no va a haber estímulo folicular en el ovario, nos va a producir anovulación, es decir, no va a haber ovulación, por ende va a haber amenorrea. ¿Qué es amenorrea? La falta de periodo menstrual. En algún caso, estas hormonas, perdón, estas hormonas que afectan el tejido adiposo, que van a llegar incluso al útero, nos van a poder una hiperplasia endometrial. ¿Qué es la hiperplasia endometrial? No es nada más que un engrosamiento de la parte interna del útero. Dentro de los ovarios poliquísticos, tenemos que tener algunas características. Una es la resistencia a la insulina. Se ha visto que esta patología puede relacionarse a mujeres o a pacientes diabéticas. Por ahí que se llama la relación genética que pueda tener esta patología o esta enfermedad. ¿Ya? Las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico exhiben un mayor grado de resistencia a la insulina. Por ende, van a llevar a una hiperinsulinemia compensador, es decir, va a aumentar los niveles de insulina. Por ende, esto va a tratar de bajar el azúcar en la sangre cuando hay demasiada azúcar, pero esta insulina es poco eficaz. La resistencia a la insulina se define como la respuesta disminuida o reducida de la glucosa a una determinada cantidad de insulina, es decir, va a ser ineficaz. Por ende, esto va a aumentar la frecuencia de riesgos posteriores o ulteriores como una diabetes mellitus, aumento de la presión arterial, patologías del tejido lipídico en la sangre y obviamente esto nos va a llevar a enfermedades del aparato cardiovascular. Por tanto, tenemos que ver que el síndrome de ovario poliquístico no es solamente una enfermedad con consecuencias a corto plazo, como las menstruaciones irregulares, hirsutismo, es decir, aumento del vello, sino también nos va a llevar a otras enfermedades eh, mucho más graves, como ya les dije, hipertensión, dislipidemias y patología cardiovascular. Fíjense, la resistencia a la insulina, el aumento de la glucosa en sangre nos va a dar algunas patologías. Uno es la acantosis nigricans. ¿Qué es la acantosis nigricans? Esa coloración, por ejemplo, en la piel de la nuca. Las pacientes que muchas veces tienen obesidad y además tienen resistencia a la insulina, por ende, aumento del azúcar en sangre en forma a veces intermitente, nos pueden dar ya esta patología. Hay un círculo, ¿no? Comer, produce insulina, las células no pueden captar porque hay resistencia a esta insulina, el azúcar que aumenta bastante en el torrente sanguíneo se va a depositar como una forma de grasa y esto nos va a llevar a un sentimiento de cansancio, hambre, fatiga y por ende vamos a comer. Esto se llama un círculo vicioso típico. ¿Qué nos va a dar esta patología como consecuencias a corto plazo? Irregular menstrual. La menstruación generalmente dura de 28 días, 28 a 35 días. En algunos casos hay pacientes que menstruan 22 días cada 22 días. Eso es regular. Hay gente que menstrua cada 28 días, que es la mayoría. Algunas mujeres a los 30. Un poquito más raro, alrededor de las 35 días, pero en forma regular. Cuando ese ciclo se rompe, es la irregular menstrual. Hirsutismo, acné, alopecia androgénica. Hirsutismo, aumento del vello en varios lugares del cuerpo, principalmente la cara, la barbilla, los genitales, brazos, piernas. Acné, sin ser de tipo infeccioso, va a aumentar las erupciones tipo acneiforme. Y alopecia, es decir, si en otros lugares tenemos aumento del vello genital, por ejemplo, nos va a dar alopecia androgénica. ¿Qué es la alopecia? Disminución del vello del cabello, por ejemplo, a nivel como una especie de tipo masculino, es decir, pérdida de los pelos alrededor de la corona, por ejemplo, del cuero cabelludo. Esta inseguridad menstrual, esta anovulación nos va a llevar a una esterilidad. La esterilidad, pues, es un factor preocupante en muchas mujeres cuando
llegan a cierta edad y desean embarazarse y no pueden. Y muchas veces intentan y no se hacen estudios. Y por eso puede provocar incluso algunas alteraciones sociales dentro de la relación de pareja. La obesidad nos va a llevar trastornos metabólicos, como el ciclo que les mostré, y nos va a llevar a perfil anormal de lípidos y también nos va a llevar a una intolerancia a la glucosa. Esta alteración de lípidos nos va a llevar a aumento de triglicéridos y colesterol en la sangre. Esto a corto plazo ya nos puede dar algunos síntomas de fatiga y cansancio. La intolerancia a la glucosa no es que no podamos tolerar la glucosa. La intolerancia a la glucosa se define como aquellos alimentos, aquel azúcar que entra al torrente sanguíneo y no puede ingresar fácilmente a nuestros tejidos o no puede ser utilizado fácilmente por los tejidos, pero sí se va a ir a mandarse o a reunirse como tejido graso. A largo plazo, ¿qué nos va a llevar a largo plazo? Nos va a llevar una diabetes mellitus, una enfermedad ya endocrinopatía de alteración del azúcar, con todas las consecuencias que eso conlleva. ¿Qué nos va a llevar? Enfermedad cardiovascular, enfermedad que nos va a endurecer los vasos, nos va a obstruir los vasos. Y como hay una alteración menstrual, va a aumentar el grosor de la cara interna del endometrio. La parte interna del endometrio nos puede llevar a un cáncer de endometrio, a un cáncer de la parte interna del útero. ¿Qué otros síntomas más vamos a tener en el síndrome de ovario poliquístico? Puede variar en diferentes formas de una mujer a otra, pero las más comunes, irregularidades menstruales, periodos menstruales irregulares o ausentes. Muchas veces la paciente consulta al especialista en dermatología y por más medicación que le dé muchas veces va a persistir el acné. Entonces, este acné es secundario a un ovario poliquístico, no necesariamente en las personas jóvenes, pero cuando ya se demuestra, se ha visto que el síndrome de ovario poliquístico también puede conllevar a el acné persistente. Lo que les dije anteriormente, aumento del vello facial o corporal. ¿Listo? A veces aumenta en la barbilla y a veces hay que hacer algunas depilaciones que posteriormente les voy a explicar un poquito. Obviamente, este aumento del azúcar en la sangre, esta relación del aumento de la sangre nos va a llevar a algunos problemas de peso. Lo otro, ¿por qué no pierdo peso? La dificultad para perder peso, aunque disminuye muchas veces la dieta, pero sigue el aumento de peso que puede tornarse inexplicable. En el diagnóstico, eh, hay varias formas. Una, obviamente, es la parte clínica. En la parte clínica es en el examen físico, donde vamos a encontrar aumento del vello genital de tipo androide que puede incluso sobrepasar el ombligo en algunas mujeres. Podemos hacer algunos exámenes en relación a glucosa, a insulina, que nos van a dar algunos parámetros. Y el tercer parámetro que nos va a mostrar el diagnóstico ecográfico que nos va a mostrar los quistes. Por ejemplo, en el análisis de sangre tenemos que ver algunas cosas, tirotropina y prolactina. La tirotropina es una hormona que se encuentra en el cuello, en la parte del cuello. Es una hormona que nos va a ayudar en el metabolismo. Muchas veces estas hormonas, cuando fallan en el sistema metabólico, también va a alterar al sistema estrogénico, es decir, al sistema ovárico y las alteraciones menstruales se van a dar. La prolactina también es una hormona que se secreta en la hipófisis. Esta hormona generalmente está relacionada a la producción de leche en la mujer lactante, pero hay mujeres que van a tener eh, estímulos extras fuera del ciclo menstrual a nivel de la hipófisis que les mostré hace un momento y van a estimularse en forma automática y va a producir secreción mamaria, una secreción tipo de leche, vamos a decir así. Y esta hormona va a conducir a la alteración menstrual. Obviamente la testosterona, hay personas que tienen aumento de la testosterona, pero esto no es por los ovarios, sino van a aumentar esto, por ejemplo, a nivel de las glándulas suprarrenales. Son unos órganos que se encuentran sobre los riñones que se encargan de producir esta hormona.
También hay otras hormonas en relación a los tejidos grasos, ¿ya? Otras hormonas que se van a producir en la glándula suprarrenal, por ejemplo, es el cortisol. Otro, la, eh, la relación de la resistencia de la insulina y la dislipidemia. Esto también nos va a hacer un marcaje a nivel sanguíneo. Cuando a veces hay engrosamiento del endometrio en unas mujeres arriba de los 35, 40 años y producen un endometrio más allá de 1 centímetro, 1,5, 2 centímetros o más, a veces es mandatoria hacer una biopsia endometrial para determinar la causa, que no sea solamente una causa del síndrome de ovario poliquístico. Y la ecografía nos va a decir el gold estándar en relación a detectar los quistes de los ovarios. Obviamente no solamente nos va a decir quistes, muchos ecografistas nos dicen quistes simples. Eso no indica que sea un ovario poliquístico. Tiene que tener las características de más allá de 10 quistes en uno o ambos ovarios. ¿Listo? Y obviamente estos quistes van a llevar al aumento del volumen del ovario. Un ovario más o menos mide unos 3 por 2 centímetros. Pero con estos quistes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 microquistes al ovario van a aumentar el volumen 3, 4, 5 centímetros y van a ser ovarios muy grandes que obviamente nos van a dar algunas alteraciones. En el diagnóstico, esto es muy importante. Eh, Fíjense, esta es una fotografía de una cirugía laparoscópica donde vemos al ovario. Este es el útero, estas son las trompas y este es el ovario. Fíjense, el ovario es como una pequeña nuez de unos 3 centímetros, como les dije, y es así, blanco, nacarado. Esa es la característica de un ovario normal, ¿ya? Pero fíjense en esta. Este es el útero, este es un ovario y este es el otro ovario. Esta es una de las trompas y aquí la otra trompa no se ve. Fíjense aquí hay unas pequeñas manchas oscuras. Estos son los quistes, estos son los quistes, incluso ya con aumento de la vascularización. Fíjense, un quiste, 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 quiste. Y estos son los que van a producir a veces mucho estímulo y van a formar quistes mucho más grandes. ¿Ya? Estos pequeños quistes que ya se van a ver en la ecografía nos van a mostrar de esta manera y nos van a contar, y se debe contar, fíjense, 10, 11, 12, 29, 30, 31 quistes. Esto es el diagnóstico ecográfico para hacer el tratamiento específico. Una paciente que no tenga ovarios poliquísticos y tenga acné, pues no es un síndrome de ovario poliquístico. El tratamiento. Esto va a variar según los síntomas y los objetivos que cada paciente necesita. Esto puede incluir cambios en el estilo de vida, medicación, determinación de los niveles hormonales y obviamente algunas pacientes que quieren embarazarse, que buscan el embarazo, tratamientos para mejorar la fertilidad. La elección del tratamiento para cada síntoma del síndrome de ovario poliquístico depende de objetivos de la mujer y la magnitud de la disfunción endocrina. Es decir, ¿qué es lo que quiere la mujer? Una mujer de 40 años que no quiere tener hijos, que tiene la fertilidad satisfecha, la conducta es diferente. Ya les voy a mostrar en un momento. Y obviamente la magnitud de la disfunción endocrina. Si la paciente llega incluso a tener alteraciones endocrinas como una diabetes, pues hay que tratar primeramente esto antes de dedicarnos al tratamiento de los ovarios poliquísticos. Debemos regularizar el sistema endocrino, en este caso para mejorar. Asimismo, las mujeres con anovulación que deseen embarazo pueden recibir tratamiento completamente distinto que el de las adolescentes con irregularidades menstruales y acné. La conducta es diferente. Se ha dicho que alrededor del 10% de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico y tienen algunas alteraciones menstruales, una irregularidad menstrual, el 10% puede curarse con el simple hecho de cambiar o modificar sus estilos de vida. Es decir, bajar de su sistema general de obesidad a un peso normal, a una
a un índice de masa corporal o a un índice de grasa normal en el cuerpo. Este simple hecho nos va a regularizar los ciclos menstruales y probablemente los ovarios poliquísticos, sin tratamiento alrededor de un 10%. Hay otros tratamientos, cuando a veces no funciona la terapia hormonal, hacemos tratamientos 3 meses, 6 meses, 9 meses, y y no funciona. Muchas veces, antiguamente se realizaba una resección en cuña. ¿Qué es una resección en cuña? Es sacar una pequeña porción del ovario y eso permitía a la paciente poder ovular, porque este engrosamiento entre comillas, la cubierta que tiene el ovario, pues no le permitía ovular. Pero también se ha hecho algunas características y se ha ido demostrando que la perforación uterina, la perforación ovárica laparoscópica, o también llamado drilling en inglés, vamos a cauterizar cada uno de esos microquistes, cada uno de esos microquistes vamos a cauterizar, ¿no? Y esto puedes establecer la ovulación en un número considerable de mujeres que pueden ser resistentes al tratamiento hormonal, en este caso al citrato de clomifeno, que en un momento les voy a explicar, ¿ya? El tratamiento quirúrgico es lo último que tenemos que hacer, no es la primera opción. ¿Listo? Muchas veces hacemos este tratamiento cuando a veces entramos a hacer otras cirugías, por ejemplo, una salpingoclasia, es decir, ligación o ligadura de las trompas de las trompas uterinas, ligamos y a veces vemos esto y hacemos la, la cauterización de los quistes. Muchas veces entramos a una cesárea y en la cesárea pues tenemos que revisar los ovarios cómo están y muchas veces nos encontramos quistes grandes que tenemos que extirparlos o los ovarios microquísticos o los poliquistosis ovárica y entonces empezamos a cauterizar y esto le vamos a hacer un gran favor a la paciente. Si bien no hemos entrado por esto, pero encontramos, podemos hacer el tratamiento. Quiero mostrarles otros tratamientos que también podemos ver. Una, por ejemplo, es la metformina. La metformina sirve para la diabetes en la diabetes tipo 2 en sus primeras formas. El sitio de acción principal es en el hígado para reducir la liberación del azúcar excesivo. El hígado se encarga del metabolismo de todos los nutrientes que ingerimos y una obviamente es el azúcar o el glucógeno. Esta va a controlar la liberación de esta azúcar excesiva en la sangre. Otros efectos de la metformina es la disminución de la glucosa. La glucosa son consecuencias de una reducción de la producción de la glucosa hepática y un aumento de su empleo. O sea, va a favorecer que la glucosa ingrese a todas nuestras células y cumpla su función y no solamente se vuelva tejido adiposo. Este medicamento va a incrementar la mayoría de las acciones biológicas de la insulina, o sea, va a ayudar a nuestra insulina natural que tenemos en personas con resistencia a la insulina ya preexistente o previa enfermedad que tengan estos. Y obviamente va a disminuir también a su vez la absorción intestinal de la glucosa y obviamente esto se va a eliminar por vía intestinal. Por ejemplo, otro tratamiento que tenemos que ver es el citrato de clomifeno. Como les dije anteriormente, el citrato de clomifeno es un estimulante para la ovulación. Esto es a las mujeres en edad fértil que desean embarazarse. ¿Qué es lo que va a hacer el citrato de clomifeno? Va a estimular que varios folículos se estimulen, pero de esos uno o dos pueden eclosionar y producir la fertilidad. Uno de sus efectos, entre comillas, colaterales es que a veces puede aparecer gemelos, trillizos, pero no está recomendado. Siempre hay que tratar de que sea solamente una ovulación, un solo óvulo que salga o una fertilidad de un solo ovocito que vaya a generar un bebé. Eh, Espero que esto haya sido de su agrado, pues a toda la gente, a toda la audiencia, pues espero con ansia sus preguntas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Emir Alba, por esta exposición. Vamos a ver si estamos en los programas. Ahora sí. Muchísimas gracias, doctor, por esta exposición sobre el ovario poliquístico. Le recordamos a las personas que no olviden registrarse en nuestro formulario que pueden encontrar en nuestras diferentes plataformas. Y vamos a comenzar con nuestra ronda de preguntas. Sé que hay muchas preguntas que desea hacer las personas que se encuentran en nuestro Zoom número uno, como también en el Zoom número dos y en nuestras redes sociales. Vamos a pedir entonces a todos nuestros participantes del Zoom número uno, que es esta plataforma, que puedan levantar su mano en nuestro Zoom número dos, que puedan dejarnos su comentario y también en el Facebook vamos a pedir que nos dejen su comentario para que nuestro expositor, el doctor Emir Alba, nos pueda responder sus preguntas. Muy bien, estamos viendo que tenemos muchas preguntas, doctor. Vamos a comenzar. Y vamos a habilitar el micrófono de María Isabel Villanueva. Muy buenas noches, María Isabel. Por favor, ¿desde dónde se conecta y cuál es su pregunta? Muy buenas noches. Yo me conecto de aquí del departamento de Chuquisaca. Un gusto saludarles y que tengan unas buenas noches, ¿no? Una buena clase. La verdad, yo estaba muy preocupada con este tema de los ovarios poliquísticos. Mi consulta era de que yo tuve un fracaso, ¿no? Hace 2, 3 años y dejé de menstruar después de un raspaje que me hicieron porque tuve una pérdida de 5 meses de embarazo, lo rompí, o sea, se rompió la bolsa antes de tiempo y tuvieron que, eh, ¿cómo se diría? Tuvieron que sustraerme el bebé porque ya no tenía líquido. Entonces, de ese modo me hicieron, para expulsar la bolsa, me tuvieron que hacer un degrado y después el degrado ya no menstrué durante casi como 2 años. Y yo me sentía, claro, bien feliz, cómoda, pero después sentí unos dolores. No sé por qué o cuál será el motivo eso, porque después me dijeron que consuma óvulos y lo he hecho, ¿no? Pero ahora menstruo solamente un día, solo por un día menstruo. Esa es mi pregunta, doctor. Muy buenas noches, señora María Isabel. Generalmente, después de una patología, después de un procedimiento quirúrgico como es el legrado endometrial, por más benigno que sea el procedimiento, por más delicado que sea un procedimiento, muchas veces puede lesionarse la parte endometrial, que les dije, la parte interna del útero, y puede producir inflamación. Además de que puede previamente una ruptura de bolsas durante el embarazo, puede ser por una infección y obviamente puede infectarse la cavidad endometrial y producirse sinequias. ¿Qué quiere decir eso? Adherencias del útero. Se pega el útero y esto evita pues la menstruación. Los ovarios están bien, el sistema de la cabecita hasta la hipófisis al ovario están muy bien, pero no hay endometrio. No hay endometrio que se estimule, por ende las cantidades de sangrado pueden ser menores. Para esto hay que hacer otros estudios para determinar este diagnóstico. Por ejemplo, si puede anotarse, es una histerosalpingografía que se puede hacer en su caso, señora María Isabel. Muy bien, muchísimas gracias a No me, nuestro... perdón, siga nomás, siga nomás. No me Ah, parecía, perdón, una alteración de ovario poliquístico. Más me parece una complicación como una sinequia o una adherencia uterina. Gracias. muchísimas gracias a nuestro doctor y también mandamos un saludo hasta el departamento de Chuquisaca, hasta nuestra capital, Sucre. Vamos a continuar en nuestro Zoom número uno y vamos a habilitar el micrófono de Jennifer Alexandra. Muy buenas noches, Jennifer. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches, muy buena clase, me gusta mucho. Es la primera vez que entro, yo soy de República Dominicana y yo quiero hacer una pregunta al profesor sobre que yo hace 2 años estuve con un proceso de unos quistes, pero no tomaba nada, simplemente iba al médico porque siempre tenía dolores
pero después se me quitó y no sé cómo. Desaparecieron y después salí embarazada. Y yo no tomé ningún proceso, ni nada, ningún medicamento. ¿Qué usted cree que pasó ahí? ¿Un milagro? Señora Jennifer, una de las cosas que suele suceder, como le dije, en el ovario poliquístico hay anovulación, pero hay periodos de ovulación. Se pueden intercalar estos procesos, ¿no? Muchas veces, como ejemplo le digo, a veces hay señoras que tienen quistes grandes de 4, 5, 6 centímetros y se embarazan. Obviamente esos son los extremos. Generalmente cuando se marca un ovario poliquístico, muchas personas, pacientes tienen pues menstruación o flujo menstrual, tienen, pero no necesariamente va a ser una alteración como tal, ¿no? Eh, los ovarios van a tener una característica de cambian todo el tiempo y cada mes se estimulan no solo un folículo ovárico, un folículo para el embarazo, para la ovulación, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, y en alguna ocasión puede ovular como en forma normal uno y producirse un embarazo. Eh, pues me alegra que se haya embarazado, señora Jennifer. Felicidades. Muchas gracias a Jennifer y al doctor por responder esta pregunta. Y ahora nos vamos a trasladar, mejor dicho, a nuestro Zoom número 2. Y doctor, la licenciada Nidia Lescano le hace una pregunta. ¿Por qué las que tienen este problema no llegan a engendrar hijos? ¿Qué se puede hacer, doctor? Buenas noches. Una de las cosas que tenemos que hacer es diagnosticar. Como les decía anteriormente, primero tenemos que hacer el estudio, el examen físico, de ver cómo está la característica del cuerpo, cómo está, si hay quistes, no hay quistes, qué tamaño de quistes son, ¿no? Hay que ver, hay que diagnosticar si la paciente tiene alguna alteración, por ejemplo, endocrina como la diabetes. O sea, hay que hacer un estudio para determinar. Obviamente, podemos empezar en este caso con una ecografía básica, una ecografía transvaginal, ya nos va a dar una característica, por lo menos estructural del útero y sus anexos, por ejemplo, los ovarios. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Muy bien, gracias, doctor. Y bueno, vamos a continuar en nuestro Zoom número 2. Y Ninet Galilea Vázquez le pregunta, doctor, ¿una ecografía es el diagnóstico de un quiste? ¿Significa que es un síndrome de ovario poliquístico, doctor? No, el ovario poliquístico por ecografía solo es eso, ovario poliquístico. El síndrome debe estar acompañado por hiperandrogenismo, es decir, características masculinas, por ejemplo, como les decía, en relación al vello púbico, al vello facial, al vello de la barbilla. Tiene que acompañarse con también resistencia a la insulina, algunas patologías. El simple de ovario poliquístico por ecografía no es un diagnóstico. Tiene que tener por lo menos dos criterios. Uno, la ecografía, por ejemplo, el otro, el hiperandrogenismo, es decir, el aumento del vello, las características masculinas en la disposición del vello, de la disposición del vello. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, vamos a trasladarnos ahora a nuestro Zoom número 1 y vamos a habilitar el micrófono de Freni Datma. Muy buenas noches, Freni. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches igual al doctor. Y mi pregunta es, bueno, soy de La Paz y mi pregunta es, yo ya tuve un hijo hace más de 11 años, pero al momento de querer tener otro hijo me detectan ovario poliquístico, empiezo a despertar el hirsutismo y otras características más que ya nos explicó el doctor. ¿Por qué sucede eso después del primer hijo? Doña Fredny, un gusto saludarla. Una de las características del embarazo, por ejemplo, a muchas pacientes antiguamente se les recomendaba embarácese para que se pierdan los quistes. Esa era una indicación antigua, hace 30, 40 años se decía eso, ¿no? Porque como hay este periodo se llama de anovulación durante el embarazo y la lactancia, que fíjese, son 9 meses del embarazo, más unos 6 meses mínimo de lactancia, y va 1 año y medio, 2 años.
que la paciente no tenía estímulo hormonal ovárico y por ende esos quistecitos tienden a disminuir. Pero cuando empieza la función nuevamente, cuando puede aumentar la función del ovario, puede suceder algunas cosas. Una de las cosas se pueden aparecer como, por ejemplo, alteraciones metabólicas, ¿no? Por ejemplo, aumento de peso, diabetes, etcétera. Puede aparecer otras alteraciones que en la primera vez no lo tuvo. El ovario poliquístico, perdón, no se nace con ovario poliquístico. El ovario poliquístico aparece en diferentes momentos de la vida fértil de la mujer. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y mandamos un saludo a Freni hasta la Ciudad Maravilla, La Paz, que tenemos muchos participantes que se conectan desde la Ciudad Maravilla. Vamos a continuar nuestro Zoom número 1 y habilitamos el micrófono de Alexandra Guaigua. ¿Desde dónde se conecta Alexandra? Muy buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches. Mi consulta, bueno, yo me comunico desde La Paz. Mi consulta es, Creo que perdimos el micrófono. Nuevamente vamos a habilitar a Alexandra. Ahora sí, por favor, Alexandra. perdón, mi consulta para el doctor es si los anticonceptivos son recomendables para el tratamiento de los ovarios poliquísticos, ya que en mi caso me dio a los 17 años y me prescribieron unos anticonceptivos que consultando con otro ginecólogo me dijeron que bueno, me dijo que esos anticonceptivos eran muy fuertes para esa edad y ya me cambiaron por otros, por ejemplo, el miniginón, que ese sí me curó de los quistes, pero nuevamente tuve un rebrote recientemente. Señorita Alexandra, o señora Alexandra, buenas noches. Una de las características es escoger el tipo de hormonas. Como le dije, no es lo mismo tener un síndrome de ovario poliquístico con obesidad o simplemente tener ovarios poliquísticos por ecografía, ¿ya? No hay hormonas fuertes ni pesadas, no se maneja de esa manera. Las hormonas son características anticonceptivos, por ejemplo, tienen sus cargas hormonales diferentes. Por ejemplo, una hormona que se utiliza para el ovario poliquístico es la ciproterona, ya que tiene una dosis específica, tiene una dosis mínima que puede ayudar en los ovarios poliquísticos. Por ejemplo, el miniginón, el microginón, por ejemplo, es un anticonceptivo en sí, ¿me entiendes? Es un anticonceptivo, pero puede no tener el sistema antiandrogénico, es decir, el sistema de manejar el vello facial, el vello axilar, perdón, el vello de las patillas puede no disminuir, ni el acné también. No va a ovular, se van a absorber los quistecitos, pero las demás características de un síndrome de ovario poliquístico pueden mantener. El micrógeno es un buen medicamento, pero como anticonceptivo, pero para el ovario poliquístico no es la primera indicación. Probablemente usted lo tolere mejor el miniginón o el microginón que la ciproterol, desogestrel, que hay otro tipo de hormonas relacionadas al síndrome de ovario poliquístico o en este caso al ovario poliquístico. Una hormona tiene su propia característica. Hay señoras que estas dosis mínimas no toleran y hay que utilizar otras hormonas. Hay personas que no pueden tolerar hormonas ni baja dosis ni alta dosis porque les puede producir sensibilidad mamaria en algunas pacientes. Entonces hay que recurrir a otros, como les mencioné, incluso a características quirúrgicas. Espero haberla absuelto, señorita Alexandra. Muy bien, muchas gracias a Alexandra que se conecta desde la ciudad de La Paz y al doctor también por su respuesta. Vamos a continuar y ahora vamos a trasladarnos a nuestras otras plataformas que tenemos habilitadas. Y Mayra le hace una pregunta, doctor. Buenas noches, mi consulta es, ¿la intervención quirúrgica tiene que ser cerrada con una cirugía laparoscópica, doctor? Buenas noches. No. La vía es la menos indicada. Generalmente se puede hacer laparoscópica, pero hay personas que tienen, por ejemplo, quistes grandes que se hacen laparoscópicas, pero, como le decía, por ejemplo, en algunas pacientes con cesárea, obviamente se hace una cirugía abierta, pero generalmente la cirugía se hace laparoscópica. Es una cirugía relativamente llevadera y fácil de manejar. Se puede hacer laparoscópica, no hay ningún inconveniente. Las dos vías son totalmente aceptables.
Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, llega una pregunta desde Facebook y Tapia Giovanna hace una pregunta. ¿Puede ser una causa tener varios hijos, doctor, el tener ovario poliquístico, quizás? No, 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 los ovarios poliquísticos al contrario disminuyen la fertilidad. No es una causa de tener muchos hijos, no, no es. De hecho, cuando, como le dije, cuando hay estimulación ovárica, eh, mm, con citrato de clomifeno, por ejemplo, que es un estimulador ovárico, a veces puede ovular, puede salir dos, tres óvulos y puede generar embarazos múltiples. Eso sí puede hacer, pero generar embarazos en diferentes épocas, muchos embarazos, generalmente no, es al contrario, son menos hijos. Muy bien, muchísimas gracias. Y nos trasladamos a nuestro Zoom número uno y vamos a habilitar el micrófono rápidamente de Fabiola Ali Lima. Muy buenas noches, Fabiola. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches, me conecto acá de Santa Cruz. Gracias por la explicación. Tengo una pregunta, por favor, acerca del tratamiento. ¿Qué aspectos determinan si este va a ser farmacológico o quirúrgico? Es decir, la medida de los ovarios que reportan en la ecografía o qué aspecto más debo valorar. Gracias de antemano. Oh, un gusto saludarla, buenas noches. No, lo primero es el tratamiento inicial, ¿no? Uno, de hacer el diagnóstico de el tratamiento, por ejemplo, hormonal. Cuando ya se ha detectado síndrome de ovario poliquístico, hay alteraciones menstruales, irregulares menstruales, y ya se ha demostrado una anovulación o disminución de la fertilidad o periodos largos de ciclos menstruales cada 40 días, 50 días, etcétera, hay que hacer el tratamiento farmacológico en primera instancia. Por ejemplo, en una primera instancia se puede hacer 4 o 6 meses un tratamiento, por ejemplo, con el estradiol, ciproterona que se llama. Esto se puede manejar durante unos 6 meses. Muchas veces con esto es suficiente, pero si persiste discontinuamos el medicamento y persisten los ovarios poliquísticos, a esta se puede hacer un estudio que se llama la medición de la insulina, medición de la glucosa. Si además hay resistencia a la insulina, se puede coadyuvar con metformina durante otros 3 meses, 6 meses. Si después de estos seis, y que se haciendo una suma, vamos a llegar hasta un año inclusive de tratamiento hormonal, si persiste la resistencia y hay a veces deseos de embarazo, por ejemplo, pese a la estimulación con algún otro elemento como el clomifeno, ahí recién como una cuarta fase se puede pensar en hacer una cirugía. La cirugía no es la primera, la cirugía es prácticamente la última fase dentro del tratamiento de los ovarios poliquísticos, ¿no? Además de tratar otras copatologías como diabetes, síndrome de Cushing, alteraciones de la glándula suprarrenal, etcétera. Gracias. Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta. Y ahora vamos a trasladarnos a nuestro Facebook rápidamente. Doctor, tenemos muchas preguntas, tanto en nuestro Zoom número uno, Zoom número 2 y Facebook. Y bueno, acá Maggie Liz nos hace una pregunta bueno, nos hace dos preguntas en realidad. La primera es, ¿en qué horario podemos tomar la metamorfina? ¿Puede ser, doctor? Y la segunda pregunta es, si el diagnóstico primero fue ovario simple. Después puede volverse ovario poliquístico, doctor. Ya. No, el ovario poliquístico empieza, ¿no? Los simples pueden ser concomitantes o juntos, pueden ser mixtos. Un ovario tener algún quiste y en el otro ovario tener microquistes o poliquistosis ovárica, ¿no? La metformina tiene que ser recetada por un médico, ¿no? Después de haber diagnosticado, por ejemplo, una insulinoresistencia o cuadros diabéticos, ¿no? Uno de esos, por ejemplo, la metformina se toma con alimentos, generalmente a mediodía, porque si se toma fuera de los alimentos, como les dije, baja los niveles de azúcar y pueden tener vaídos o desmayos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Vamos a trasladarnos rápidamente a nuestro Zoom número uno para responder unas cuantas preguntas más y así poder finalizar nuestro taller. Vamos a habilitar el micrófono de Miguel Guzmán Acuña. Muy buenas noches, Miguel. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Saludos desde aquí, desde la Ciudad Bueno, Blanca Buenas. buenas noches. Sí, dígame,
escucha, Dígame, doctor? don Miguel. Sí, le ¿Cómo está escucho el tema, perfectamente. colega? Aquí le felicito por la charla, muy bonita, interesante. Tenía dos preguntas en sí para hacer. La primera, obviamente hablar del síndrome de ovario poliquístico es un tema muy complejo en el cual tenemos que basarnos sobre todo en los criterios de Rotterdam. Y uno de estos criterios tenemos que abocarnos mucho a la ecografía, donde tenemos que confiar en un ecografista que esté entendido perfectamente en la materia. Mi pregunta es la siguiente, bueno, la primera pregunta. Si usted toma una ecografía, únicamente, obviamente tiene que ser transvaginal, y en qué días del ciclo la realiza, si únicamente la hace una ecografía o probablemente la hace más. Ahora, mi segunda pregunta es en base al tratamiento. Personalmente, en la consulta particular se nos hace un poquito mm, eh, limitante el tema económico. Ya, obviamente, sin mencionar algún tipo de conflicto de interés, sí es un pilar fundamental el tratamiento con anticonceptivos orales combinados con poder antiandrogénico. En este caso, si hablamos de la ciproterona, hay muchas casas comerciales de distinto precio. Mi pregunta, la segunda pregunta es la siguiente: si tiene alguna experiencia sobre la casa comercial, entre este medicamento que pueda ser más accesible, que tenga menos efectos adversos para la paciente. No sé si me deja entender con la segunda pregunta. Perfecto, sí, señor Miguel. Eh, Uno, primero, la ecografía se debe realizar entre los primeros días posterior al inicio de la menstruación, es decir, segundo, tercero, hasta el quinto día. ¿Por qué? Porque se supone que en ese tiempo no ha ovulado la paciente. Porque si hacemos al día 14, 15, se supone que en ese tiempo es probable ovulación. Entonces puede confundirnos los folículos ováricos con la ovulación. Entonces siempre se toma al día, hasta el día quinto. Ahí va a verse los quistes que han quedado de ciclos previos, ¿no? Eso es lo que le puedo recomendar para la ecografía. Ya los ecografistas, cuando ya de mucha experiencia, cuando se les dice descartar o confirmar un síndrome de ovario poliquístico y se les manda, en relación a eso, se les va a planificar o se les puede programar la ecografía respectiva, ¿no? Dos, eh, hay varios medicamentos como tales, ¿no? Es un poquito incómodo decirlo porque hay diferentes medicaciones. La ciproterona es lo ideal, ¿listo? Hay muchos fármacos. Se ha visto, por ejemplo, que algunas pacientes que toman de una determinada farmacéutica, por ejemplo, Evilin, por ejemplo, es un buen medicamento, tiene los mismos principios activos, pero a algunas personas, tal vez la recubierta que puedan tener este medicamento, les puede producir intolerancia y pueden provocar náuseas, vómitos en algunas pacientes. Pero la misma medicación de otra empresa, por ejemplo el Dixi, puede generar mejor tolerancia. Hay algunos pacientes que no toleran ni lo uno ni lo otro. Algunos pueden tomar Jasmine y toleran perfectamente y las otras marcas no. Por eso que cuando uno empieza con una medicación, no debemos evitemos cambiar de marca. Suena un poco banal lo que le digo, pero es mejor no cambiar de marca para seguir o terminar un tratamiento de 4 a 6 meses, cuando hay una normalidad en el tratamiento. Pero si un mes consume una marca y al otro mes consume otra marca, aunque sea el mismo principio genérico de la paciente, puede tener algunas incomodidades algunas incomodidades o intolerancias gástricas generalmente, porque muchos medicamentos tienen su cobertura, algunos tienen una cobertura entérica que puede muy fácilmente atravesar la mucosa gástrica y se absorbe mejor. Es más un poco la característica de cada farmacéutico, pero debemos cumplir el principio activo. Por ejemplo, etinilestradiol más ciproterona, ¿no? Gracias. Correcto. Muy Bueno, amable, gracias. Gracias. muchas gracias a Miguel y también al doctor por responder la pregunta. Y vamos a habilitar rápidamente el micrófono de la doctora Guadalupe Quispe, si no estoy mal, ¿sí? Muy buenas noches, doctora. ¿Desde dónde se conecta? Quisbert, perdón. Muy buenas noches, doctora. ¿Desde dónde se conecta? ¿Y cuál es su pregunta? Vamos a habilitar el micrófono nuevamente.
Nuevamente creo que le quité el micrófono. Ahora sí, doctora Guadalupe, muy buenas noches y adelante con su pregunta, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Eh, felicitar por la charla del doctor Alba, bastante interesante. Y bueno, mi consulta va en lo siguiente, doctor. Eh, yo he tenido, bueno, he realizado tratamientos para varios poliquísticos, sin embargo, en algunas pacientes no se ha tenido un buen efecto, ¿no? Un buen efecto sobre todo, ¿no? Un buen resultado. Entonces, no sé si es que usted, doctor, ha tenido o ha utilizado inositol y bueno, estuve leyendo y tal vez, digamos, me decían que podía utilizarlo, pero no lo he utilizado hasta el momento. No sé si, doctor, usted ha tenido quizás alguna experiencia con el inositol. Gracias. Gracias, doctora Guadalupe. Una de las características que tenemos que ver, como tenemos que acabar algunos principios. Uno de los principios que tenemos que tener todavía antes de empezar con el inositol es tenemos que tener las otras características. Como le dije ante la anterior respuesta, hay otros elementos que tenemos que llegar hasta el tratamiento. Por ejemplo, hay pacientes que tienen hiperandrogenismo. Hay que tratar el hiperandrogenismo. Hay pacientes que tienen ni el tratamiento. Por ejemplo, hay eh, elementos que no pueden eliminarse el vello y hay que a veces hacer electrolisis del vello. Tenemos que hacer. Con el inositol no he tenido un tratamiento específico con la medicación, ¿no? Puedes regular algunas alteraciones metabólicas, pero como tratamiento para ovario poliquístico en sí, no he tenido ese tratamiento, no he utilizado como coadyuvante al tratamiento de ovario poliquístico, ¿no? Puede servir, pero no como tratamiento específico. Como le dije, hay que bajar de peso, hay que controlar la dieta, hay que modificar hábitos alimenticios. Pero como dije, hay personas que hay que hacer otro tipo de tratamiento. Hay, por ejemplo, que tienen síndrome de Cushing, etcétera. Se puede hacer, pero no, muchas veces no. Si bien se puede utilizar unos 2 gramos por día, mm, no he hecho el tratamiento. La verdad, no he llegado a utilizar el inositol, doctora. Muy bien, muchísimas Ah, gracias a la doctora Guadalupe y al doctor Emil Alba por responder esta pregunta. Rápidamente vamos a responder unas dos preguntas para culminar con nuestro taller y habilitamos el micrófono de Michelle Cecilia Pinto Maldonado. Muy buenas noches, Michelle. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Quiero saber qué complicaciones puede haber en el caso de que, aparte de tener ovario poliquístico, se presente un mioma. buenas noches. Son dos patologías diferentes. Uno, cuando se hace tratamiento hormonal, depende muchas de estas hormonas van a afectar al estímulo del mioma. El mioma es dependiente de las hormonas, de estrógenos, generalmente, y estas cuando se hacen tratamientos largos pueden aumentar el crecimiento, ¿no? Eh, Puede hacerse en forma concomitante, en forma paralela, no hay problema, pero el mioma sí se debe tratar, ¿ya? Si es un mioma grande de 4 o 5 centímetros, hay que operar, ¿no? Indistintamente del ovario poliquístico. El mioma tiene su característica, hay diferentes tipos de miomas y tamaños principalmente. Un mioma de 1 o 2 centímetros se puede hacer perfectamente el tratamiento de ovario poliquístico por 3 meses, 4 meses, 6 meses, el tamaño del mioma no va a crecer. Pero si son miomas de 5 o 6 centímetros, a veces primeramente hay que sacar este mioma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a habilitar el micrófono de Paola Fernández. Muy buenas noches, Paola. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Muy buenas noches. Bueno, me conecto desde La Paz y mi preguntita es la siguiente, doctor. Em, ¿Cuál tratamiento sería bueno para mí? Porque, mire, a mis 17 me diagnosticaron y hace un año volvió, pero volvió súper fuerte. Todos los síntomas eran muy fuertes, todos los que mencionaba. Entonces, desde hace medio año empecé con tratamientos. Me dieron 3 tipos
medicamentos, todos eran de hormonas, pero era Difen 28, era el SOB, era Microgynon, era uno más que no me acuerdo, y me lo cambiaban así porque los efectos secundarios eran también terribles. Y junto a eso, hace unos 3 meses, que sangré por 3 meses seguidos. Entonces le dije eso, me suspendieron los medicamentos y desde que me suspendieron, porque encima de las pastillas estaba con el que mencionó que regula la insulina y estaba con mioinositol también, con unos sobres. Estaba con esos tres, estaba bastante medicada. Y bueno, supongo que a consecuencia de eso es que empecé a sangrar sin parar por 3 meses seguidos. Y paro por una semana, pero tampoco me alegro mucho porque siento que cualquier rato otra vez, o tengo miedo que otra vez por meses vaya a estar así. Y no me dan soluciones, solo me dicen que espere. Señora Paola, buenas noches. Sí, su caso es bastante frecuente, como les decía. Puede haber síndrome de ovario poliquísticos realmente resistentes que no se pueda manejar. Uno, a veces hay que volver a retomar el diagnóstico. Si bien tenemos el ovario poliquístico y tratamos 3 meses, 6 meses, un año, y a veces nos tienta a operar, no, pero a veces no hemos estudiado algunas cosas y hay que parar, frenar y volver a estudiar. Como le dije, hay otras patologías. Una de las patologías relacionadas con alteraciones menstruales, por ejemplo, es la alteración de la tiroides, es decir, un hipotiroidismo, por ejemplo. Esa alteración nos va a dar irregularidades menstruales. Otro, síndrome de Cushing, que nos va a dar algunas alteraciones. Esto, por ejemplo, en el síndrome de Cushing puede darnos alteraciones de la glándula suprarrenal. Tal vez hay que estudiar estas hormonas, la de hidroepiandrosterona, por ejemplo, cortisol, testosterona. Incluso hay que estudiar otros elementos, por ejemplo, triglicéridos, colesterol en la sangre para determinar estas patologías. Como le dije en la primera diapositiva que les presenté, hay muchos elementos que van a interferir con el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es como una especie de cascada. Si se altera cualquiera de estas hormonas, por ejemplo, van a producir un desbalance. Y una de estas son las hormonas periféricas. ¿Cuáles son, por ejemplo? Lo que les decía, prolactina, hormona tiroidea, que va a alterar en el metabolismo, síndrome de Cushing, alteración de testosterona, que no se produce generalmente en el ovario, sino se produce en la glándula suprarrenal, y estas pueden alterar. Entonces hay que pararse un momento y volver a reencaminar este tratamiento. No puede estar 3 meses sangrando, eso puede llevarnos a otros cuadros, cuadros anémicos, cuadros de hiperplasia endometrial. Hay que retomar nuevamente la conducta, señora Paola. Espero haberles respondido. Muy bien, doctor. Y bueno, ya para finalizar nuestro bonito taller, vamos a responder una preguntita más, si me permite, para culminar. Vamos a elegir, a ver, a Sofía Guerrero. Muy buenas noches, Sofía. ¿Desde dónde se conecta? ¿Y cuál es su pregunta, por favor? ¿Qué tal? Yo me conecto desde Paraguay y mi consulta es, o sea, quiero comentar mi caso, más que nada. Yo tengo 20 años, me diagnosticaron cuando era muy pequeña, a los 14, 15 años aproximadamente, incluso pudo haber sido antes, no recuerdo muy bien. Y desde ese momento estuve probando con 1 millón de pastillas, 1 millón de marcas, todas las que encontraba, todas las que me recetaban las probaba, pero ninguna podía tolerar mi cuerpo. Siempre, al pasar de los días, algunos medicamentos no podían ni terminar la semana de los efectos adversos que me generaban las pastillas, y cada vez que las dejaba, mi periodo volvía y mucho más fuerte, más doloroso, y quiero saber el porqué de eso y cómo se puede proceder en caso de no tolerar ninguna pastilla. Gracias. Buenas noches, Sofía. Eh, Realmente es muy raro que empiecen a los 14 años o menos, inclusive iniciando el ciclo menstrual, incluso con la propia menarca. No, los quistes de ovario generalmente son mucho más tardíos porque son ciclos
repetitivos, ciclos mucho más largos, ¿no? Generalmente esto no, 17, 18 años, cuando ya empieza a regularizarse los periodos menstruales, sí sería conveniente hacer estudios. Por ejemplo, a las personas que se les diagnostica a los 14, 15 años, muchas veces se prefiere controlar y no medicar en primera instancia. Debemos esperar, ¿ya? Mucha medicación hay que pausar por qué es. Siempre digo, una mujer no puede estar menstruando pues, ni siquiera 7 días seguidos. 7 días seguidos ya debemos consultar, mucho menos 3 meses. Realmente es, o mucho tiempo es desgastante, incluso nos lleva a otras patologías, ¿no? A nuestras patologías hemáticas, ¿no? Como le decía al anterior paciente, dijo a la siguiente señorita que antes que les respondí, hay que retomar por qué se está dando esto. Debemos hacer estudio. Uno de los estudios que producen, por ejemplo, alteraciones menstruales, aparte de la tiroides, prolactina, testosterona, cortisol, etcétera, también es la parte diabética. Tenemos que descartar patologías, por ejemplo, de la glándula pancreática. Por ejemplo, el glucagón es una hormona que también nos ayuda con la azúcar, con el metabolismo del azúcar. Y a veces estas alteraciones hormonales evitan que las hormonas puedan actuar suficientemente. Una hormona que nos ha ayudado bastante bien en el tratamiento coadyuvante, aparte de la terapia hormonal, es la metformina. Realmente nos ha ayudado bastante. Ya prácticamente es casi, sin desmerecer los estudios, casi es obligatorio utilizar porque se ha visto que tiene los síndromes de ovario poliquístico, tiene esta tendencia a una, a una característica hereditaria del cuadro diabético. Entonces tenemos que hacer ese tratamiento, ese despistaje primero, antes de cambiar medicamentos. Realmente no es lo primero que deberíamos cambiar cuando se termina un tratamiento, no cambiarle por otra medicación. Debemos estudiar por qué una medicación falló, por qué una medicación no se toleró. O sea, no puede estar teniendo a los 20 años y haber cambiado mucha medicación. Debemos reencauzar la patología y ver si realmente es inicialmente un cuadro de ovario poliquístico. Hay muchas pacientes, le doy un ejemplo, que pueden venir por acné y nos mandan y nos dicen que te tratan el quiste de ovario poliquístico y le hacemos la ecografía y no tiene ovario poliquístico, pero tiene acné. Entonces hay que hacer ese tratamiento de acné, ¿no? Hay muchas personas que tienen ovario poliquístico y no tienen hipertricosis, no tienen hiperandrogenismo, no tienen ni siquiera resistencia a la insulina y muchas veces simplemente hay que controlar. En su caso, le sugiero volver a encauzar los estudios como estuviéramos iniciando nuevamente como una resistencia a la medicación. En su caso, sería pertinente hacer otro tipo de estudios. Tiroides, insulina, pruebas de la glándula suprarrenal, ¿no? Y obviamente volver a hacer el control ecográfico. No puede estar sangrando en forma persistente. Muchas gracias, señorita Sofía. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por responder las preguntas de nuestros participantes. Bueno, ya llegamos al final y para las personas que aún se quedaron con dudas, vamos a dejar las redes sociales, el número de contacto de nuestro expositor, del doctor Emir Alba, en nuestras redes sociales para que ya puedan tener una consulta más personalizada, si es que así lo deseen. Bueno, y doctor, comentarle que hemos llegado a 4.300 inscritos dentro de este taller sobre el ovario poliquístico dentro de lo que fueron conectándose en nuestro Zoom número 1, en nuestro Zoom número 2 y en nuestro Facebook Live, por supuesto que sí. Bueno, por favor le pedimos, doctor, que todavía no se retire, por favor, para hacerles un pequeño comunicado a nuestros participantes de la Escuela de Género. Bueno, comentarles a los participantes que los certificados van a estar habilitados por 3 semanas en la plataforma de nuestra página web y también recordarles que nuestros talleres son los días martes a las 18:30 de la tarde. Y bueno, porque así ustedes lo han decidido, este martes 14 de mayo vamos a tener el taller número 180, perdón, ya denominado trastornos de personalidad. Vamos a ver cuáles son los trastornos de personalidad, qué es un trastorno de personalidad y entre otros más que nos va a estar acompañando un expositor de lujo.
igual que el día de hoy hemos tenido con nuestro doctor, el doctor Emil Alba. Para culminar ya nuestro taller, doctor, por favor, le pido sus últimas recomendaciones para aquellas personas que pues se han conectado recién y se vayan a conectar, porque obviamente nuestra grabación se va a encontrar en nuestra página de YouTube y nuestro canal de Facebook. Adelante, por favor, doctor. Buenas noches. Gracias realmente a la licenciada Daniela Cabrera, a la Escuela de Higiene y Desarrollo. Primero, no hay que automedicarse. Esa es la primera recomendación que tengo que dar. La automedicación realmente nos ha generado muchos problemas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen, por ejemplo, alteraciones del ciclo menstrual y a veces piensan que pueden estar embarazadas, ¿no? Y entonces se toman, por ejemplo, la píldora del día después y genera más alteraciones menstruales. Entonces siempre es bueno hacer la consulta respectiva, ¿no? Tenemos que llegar a un diagnóstico. Sin diagnóstico no podemos tomar ningún medicamento, ¿no? Ni siquiera la metformina, ni siquiera los anticonceptivos dirigidos específicamente al ovario poliquístico. Tenemos que minimizar esos efectos complejos que a veces nos pueden dar, ¿no? eh, el estudio ecográfico es muy importante, pero no es lo único. Entonces tenemos que basarnos también en otras patologías asociadas. Y una de las patologías asociadas que nos está dando más problemas a la parte de nuestra población es pues la diabetes. Y entonces tenemos que controlar esta patología. Si no logramos a controlar esta patología, pues no solamente ovarios poliquísticos vamos a tener, sino vamos a tener alteraciones cardiovasculares. La diabetes realmente da muchas alteraciones y hemos visto, y este es un aprendizaje para hoy día, la resistencia de la insulina es el paso previo a contraer o tener una diabetes. Y con diabetes es muy difícil, prácticamente no se cura, se muere con eso. Y muchas veces morimos por las complicaciones secundarias a esto. Yo agradecer nuevamente a la Escuela de Género y Desarrollo, a la señora Daniela Cabrera por la gentileza, pues ya a ti por tu presentación y a toda la población. Gracias por escucharme y permitirme entrar un día más a sus hogares. Muy agradecido eternamente con todos ustedes.